Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Don Carlos, qué buena recuperación tienen sus cafetales después de la poda fuerte que hizo el año pasado. Es cierto, los nuevos tallos vienen con buen vigor y presentan preparación para la próxima cosecha. Este año tendrá buena cantidad de frutos. Por lo sano y vigoroso que están estos cafetales, se ve que tuvo buen control de la roya y de otras enfermedades. Después del susto que me dio la roya el año pasado, no descuidé el mantenimiento a estos cafetales. Con lo recuperado que están, creo que este año no podaré. Así me ahorraré unos jornales. Don Carlos, considero que sería un mal ahorro. Recuerdo que después de las cosechas donde nuestros cafetales no se agotaban, ese año no podábamos y la producción aumentaba. Pero al siguiente año se tenía que podar fuertemente donde nos bajaba considerablemente la producción. Es cierto, Carlos. Con la poda usted elimina ramas y tallos agotados, dándole la oportunidad a que la planta se regenere y que tenga producciones estables, sin altibajos, ¿verdad? Creo que deberíamos de recorrer los cafetales y comprobar su estado. Así tenemos bases para darle nuestras sugerencias a don Carlos. ¿Qué dicen ustedes? Me parece bien. El día de hoy nos vamos en mi pick-up. Ahí cabemos los 4. Don Carlos, considero que este año le bajó la cosecha debido a la poda fuerte que realizó el año pasado. Me bajó un poquito, Pedrito, pero con ese manejo drástico que se hizo por culpa de la roya, mis cafetales han cambiado. Ahora se ven sanos y vigorosos. Es cierto, Carlos. Ahora se ven como si fueran plantillas. Recuerdo cuando hacíamos las primeras podas, solo eliminábamos las ramas secas y enfermas, y por no podar adecuadamente las matas, se agotaban rápidamente. Anteriormente las podas así se hacían por falta de conocimiento y por temor a que la planta no respondiera, con la emisión de tallos y ramas nuevas. Es muy cierto, ingeniero. Hubo un año que me molesté con el técnico anterior porque insistió que podara mis cafetales. Fue tanto mi enojo que ese año no podé. Al final, nosotros salimos perdiendo, debido a que nuestros cafetales se agotaron y bajó la producción. Por aquí voy a detenerme. Quiero que observen la respuesta de un lote donde el año pasado se reseparon todas las plantas. Carlos, es mucho lo que tenemos que caminar para llegar a ese lote. No se me asuste, Pedro. Ese lote está a la vueltecita. En unos 10 minutos llegamos. No me diga que a ella le pesan los años. Puede ser que me encuentre un poco descuidado, pero mantengo el corazón y la mente de un joven. Es cierto, don Carlos. Cuando nos toca que supervisar los trabajos en los cafetales, muchas veces me cuesta seguirle ritmo a mi papá. Miren, ya llegamos. ¿Cómo ven el desarrollo de los tallos y las ramas de estas plantas? Muy bueno, don Carlos. Me imagino que este lote fue uno de los primeros que podó el año pasado. Así es, Pedrito. Te cuento que me dio mucha lástima recepar todas estas plantas, pero por su mal estado había que hacerlo. Don Carlos, con el buen desarrollo de estos brotes, este año tendrá buena cosecha. Además del buen mantenimiento que tienen, considero que estas plantas tienen raíces sanas y bien desarrolladas. ¿Será, ingeniero? Explíquenos. ¿Cómo influyen las raíces con el desarrollo del follaje de una planta? Cuando una planta tiene buena raíz, también tendrá buena absorción de los nutrientes del suelo. Caso contrario,
Aunque se le aplique fertilizante, la planta no tendrá las condiciones para absorber esos nutrientes. Es cierto, ingeniero. Por ahí observé una que otra planta con desarrollo deficiente y todas han tenido buen mantenimiento. Bueno, los invito a que sigamos con el recorrido por los cafetales para terminar de observarlos. Ingeniero, viera que en nuestros cafetales también hemos observado algunas plantas que se podaron y tienen brotes débiles. De plano han de tener daño en las raíces. Podría ser, Pedrito. Si esas plantas no presentan ataque de enfermedades o plagas en el follaje, lo más seguro que el daño está en las raíces. En ese caso, ingeniero, ¿qué se podría hacer para curar las raíces dañadas de esas plantas? Para corregir esos daños, tenemos que conocer cuál es la causa, que podría ser insectos, hongos o ataques de nematodos. Si el daño está muy avanzado, lo más conveniente es sustituir a esa planta por una sana. Ingeniero, gracias por sus recomendaciones. A inicio de las lluvias sustituiremos esas plantas débiles y así tener cafetales sanos y productivos. Muy buena idea, Pedrito. Ahora que podemos, de una vez le pediré a los muchachos que arranquen esas plantas débiles con poco desarrollo. ¡Qué bien, señores! Es bueno que resiembren sus cafetales con plantas sanas. Don Carlos, sus cafetales están sanos, vigorosos y con buena preparación para la próxima cosecha. Eso sí, puede todos los años. Más de alguna planta lo necesita, con la cual siempre mantendrá plantas jóvenes y productivas. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas para realizar el manejo de tejido en los cafetales. Así como yo, consulten a los técnicos de Anacafé para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para seguir las recomendaciones y mejorar su productividad. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores, buenos días. Qué bueno estar con ustedes una vez más en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. De nuevo con otro tema de su interés. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre el manejo del tejido y al volver de la pausa le tenemos más de dicho tema con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos convencidos que el café de Guatemala es más que un gran sabor. Es trabajo, orgullo y tradición, pero a la vez es riqueza para su gente y con ello para el país. Acá sembramos, cosechamos, vendemos y consumimos el mejor café del mundo. Y es que la caficultura ha cambiado. Ahora son más los que tienen más. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, recuerde que la temperatura ambiental puede provocar cambios en el tiempo de fermentación. Asegúrese de lavar en el punto correcto. No amontone el café después de lavado, séquelo inmediatamente. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Cafetal Radio. Hoy conversaremos con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, sobre el manejo de tejido en el cultivo de café. Le damos la bienvenida, Maynor. Buenos días. Buenos días, Daniel. En el programa El Cafetal Radio de este día, queremos saludar en nombre de la Asociación Nacional del Café a nuestros radioescuchas y en especial a nuestros amigos caficultores del oriente de Guatemala. Y como siempre, los invitamos para que pongan en práctica nuestras recomendaciones y así producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy platicaremos sobre el manejo de tejido en los cafetales. Coméntenos, Maynor, ¿en qué consiste estas actividades? Daniel, el manejo de tejido también se le conoce como poda del café en la caficultura guatemalteca y consiste
en eliminar los tallos y ramas agotadas de la planta, así como también ramas enfermas, con el propósito de que nazcan tallos y ramas nuevas. Realizando estas prácticas en los cafetales, se mantienen preparados para producir buenas cosechas debido a que la planta siempre tiene ramas nuevas para producir frutos. Explíquenos ahora en qué momento se deben hacer las podas en los cafetales. La mejor época para podar los cafetales es inmediatamente al finalizar la cosecha, debido a que en este periodo la planta inicia un nuevo crecimiento en todos los tejidos de la planta. Al podar en el momento oportuno, la planta consigue buen desarrollo de tallos y de ramas nuevas, con la posibilidad de tener frutos para la siguiente cosecha. ¿Y qué criterios deben tenerse para decidir qué tallos y ramas deben eliminarse? Las partes que deben eliminarse de las plantas de café son los tallos y ramas agotadas, ya sea por la edad de las plantas o por daño de enfermedades. También, para realizar una poda de tallos o ramas, se consideran los dos tipos de crecimiento que tiene la planta de café en su desarrollo. El primero es un crecimiento vertical que se manifiesta en el desarrollo de los tallos. Este crecimiento también es conocido como crecimiento ortotrópico. El segundo es un crecimiento horizontal o conocido como crecimiento plagiotrópico y se manifiesta en el desarrollo de las ramas primarias, secundarias y terciarias, que son las partes donde se concentran los frutos de café. Con estos criterios se decide el tipo de poda que debe realizarse en el cafetal. ¿Y cuántos tipos de podas pueden implementarse en los cafetales? Existen varios tipos de poda, pero el que se va a realizar a la planta de café se define de acuerdo al corte que necesita. Los tipos de podas que se practican en Guatemala en los cafetales son 5. Tenemos la poda baja o recepa, está la poda alta o descope, el despunte herbáceo, la poda de agobio y la poda esquelética. El tipo de poda va a depender del corte que necesita la planta, la variedad sembrada, el distanciamiento de siembra y al sistema de podas que se requiere implementar. Maynor, ¿en qué consiste la poda baja o también conocida como recepa? La poda baja o recepa consiste en eliminar los tallos de la planta de café mediante un corte que se realiza a una altura de 20 a 30 centímetros del suelo. Dicha poda se hace cuando la planta tiene sus ramas agotadas. Al realizar este tipo de poda, provoca que la planta de café emita nuevos tallos, también conocidos como hijos o brotes nuevos. Cuando las recepas se hacen en plantas agotadas, pero que estén sanas y con buen vigor, se tiene la emisión de varios brotes, lo cual da oportunidad de seleccionar los más vigorosos para dejar una cantidad de brotes de acuerdo a los tallos planificados para cada planta. El tipo de poda alta, o también conocida como descope, ¿en qué consiste? Esta poda consiste en eliminar la parte superior de la planta, mediante un corte en el tallo a una altura de 1 metro, para variedades de café de porte bajo como el caturra, catuahí, pache o catimores, y para variedades de porte alto se corta a una altura de 1 metro con 20 centímetros como las variedades de Borbón, Tequisic y el Mundo Novo, que es una variedad que muy poco se siembra en Guatemala. Para realizar esta poda, la planta deberá tener una buena cantidad de ramas sanas abajo del corte. Se estima entre 15 a 20 pares de ramas por tallo. Con esta poda se estimula para que la planta emita brotes para formar un segundo piso y que las ramas primarias emitan ramas secundarias y terciarias. En la formación del segundo piso en la planta se recomienda un máximo de 2 brotes por tallo, debido a que si se dejan más brotes podrían desgajarse por el peso de los frutos. Maynor, ¿en qué consiste la poda de despunte herbáceo en la planta de café? Este tipo de poda consiste en cortar el brote tierno de la parte superior de la planta, con la finalidad de detener el crecimiento del tallo. También se estimula el nacimiento y desarrollo de ramas secundarias y terciarias. Para realizar este manejo, las plantas tienen que ser plantas no muy agotadas,
por lo menos que hayan producido de 2 a 3 cosechas y que tengan buena cantidad de ramas primarias sanas. El corte para el despunte herbáceo se hace en la punta de la planta, pero se evita formar un segundo piso, por lo que se tiene que realizar desijes más seguidos. Este manejo ayuda a que las ramas secundarias y terciarias tengan mejor desarrollo, que contribuye a mejorar las producciones. Vamos a una pausa, pero les recordamos que los técnicos de Anacafé en estos momentos están atendiendo sus consultas a través de los números 2243-8301 y 2243-8304. También pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafe.org para dudas, consultas o sugerencias. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de FUNCAFE. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafe.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafe.org. Estimado caficultor, si ya está cosechando, asegúrese que sus colaboradores en el campo seleccionen los frutos que hayan alcanzado su plena madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros. Gracias por seguir con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy estamos platicando con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, sobre el manejo de tejido en los cafetales. Maynor, considerando que el cafeto tiene diferentes formas de regenerarse, una de estas es el agobio. ¿En qué consiste esta práctica? Esta práctica consiste en inclinar y sujetar el tallo de la planta de café hasta formar un ángulo de 45 grados, con lo cual se estimula a la planta para que emita brotes sobre el tallo agobiado, donde se recomienda que se seleccionen 3 brotes por cada tallo agobiado, los cuales deben estar bien distribuidos. Con el agobio, también se obliga a que la planta emita ramas secundarias del tallo agobiado. Cuando se planifica cultivar café con el sistema de agobio, se sugiere que se siembre con distanciamientos abiertos y con 2 a 3 plantas por postura. Los distanciamientos de siembra que se recomiendan son de 3 varas al cuadro para las variedades de caturra, catuahí, pache o catimores y de 4 varas al cuadro para el borbón, mundo novo y tequisic. El agobio se realiza en las plantas a partir de la segunda cosecha formal, debido a que las plantas ya tienen buen grosor del tallo, para evitar que estos se quiebren al momento de agobiarlos y que tengan buena emisión de brotes. También se realiza el agobio en las plantillas, con el propósito de formar una planta con 2 tallos. Esto es muy común en las variedades de porte alto como el borbón, mundo novo y tequisic. La desventaja de esta práctica es que la planta se retrasa un año en producir. Maynor, la poda esquelética en las plantas de café, ¿cómo se hace? Es como hacer un descope, con la diferencia que se deben cortar las puntas de las ramas primarias o bandolas a una distancia de 30 a 35 centímetros del tallo. Esta poda estimula a la planta que emita brotes para formar un segundo piso y que las ramas primarias emitan ramas secundarias y terciarias. La desventaja de esta poda es que tiene un costo muy alto debido a la gran cantidad de cortes que deben hacerse en las ramas primarias. ¿Y qué criterios se necesitan para definir un sistema de poda en un cafetal? Daniel, ya vimos los tipos de poda que hay, pero hay también sistemas de poda. El sistema de poda depende del estado de los cafetales,
depende del distanciamiento de siembra, también por la presencia de plagas y enfermedades, por la variedad cultivada y también va a depender del clima del lugar, cuyo objetivo es lograr buen desarrollo de tallos y ramas después de las podas y así mantener buenas producciones todos los años. Los sistemas de podas que se realizan en los cafetales son el manejo selectivo, el manejo por lotes y el manejo por surcos. ¿En qué consiste el sistema de poda selectiva que se realiza en los cafetales? Este sistema también es conocido como poda apreciativa y consiste en el manejo individual por planta o por grupo de plantas. Según el agotamiento que presenten, pueden presentarse 3 situaciones. La primera situación es la poda de tallos. Esta se da cuando la planta presenta tallos agotados y tallos con preparación de cosecha, donde se procede a podar los tallos agotados. La segunda situación es la poda por planta. Se da cuando una planta individual o grupo de tallos que forman la planta se encuentren agotados. Aquí se procede a podar toda la planta por medio de una recepa, descope o despunte. La tercera situación es la poda por grupo de plantas, la cual consiste en manejar el grupo de plantas que se encuentran en las mismas condiciones de agotamiento, donde se realiza el tipo de poda requerida. En los cafetales que tienen un distanciamiento adecuado de siembra, se observa una buena respuesta a este sistema de poda selectiva. Maynor, coméntenos ahora en qué consiste el sistema de la poda por lotes en los cafetales. Consiste en la renovación de un lote de cafetal, realizando el tipo de poda de acuerdo al agotamiento de las plantas, para la recuperación de tallos y ramas nuevas. Este sistema presenta las siguientes ventajas. El operador no necesita de criterios técnicos para hacer la poda de cada planta. Se dan las condiciones para que los brotes de las plantas se desarrollen uniformemente. El uso de productos es más preciso, lo cual ayuda a bajar los costos. Se concentra la ejecución de las actividades de mantenimiento en el control de malezas y en el desombrado, en las fertilizaciones y otras actividades. Además, se obtienen maduraciones uniformes que facilitan la cosecha. Recuerde, amigo caficultor, que es el momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto. Asesórese con los técnicos expertos. Vamos a otra pausa, ya regresamos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigos, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, si ya terminó de cosechar, programe y realice la repela y pepena de café, como actividad del programa integrado de control de la broca del fruto del cafeto. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Seguimos conversando con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, hoy sobre el tema el manejo de tejidos en los cafetales. Maynor, el sistema de manejo por surcos en los cafetales, ¿en qué consiste? Este sistema de manejo por surcos en los cafetales consiste en realizar una determinada poda en los surcos de las plantas de café, los cuales pueden ser surcos simples o surcos dobles, conforme una planificación establecida. En este sistema se pueden planificar ciclos de 2, 3, 4 y hasta 5 años, que va de acuerdo a las condiciones de agotamiento de los cafetales, a la altitud sobre el nivel del mar
y al distanciamiento de siembra. Este sistema favorece la entrada de luz y ventilación, generando las condiciones para evitar el ataque de enfermedades. Por tener plantas de diferente tamaño dentro del cafetal, permite el uso preciso de las cantidades de insumos que requieren para su desarrollo. Cuando se planifica y se ejecuta adecuadamente este sistema, los cafetales pueden tener una productividad sostenida a través del tiempo. Generalmente este sistema de poda se implementa en lotes con población arriba a las 3.000 plantas por manzana, para mantener buena cantidad de plantas que sostengan la producción. ¿Y qué equipo se utiliza para realizar los cortes en las diferentes podas? Para elegir el equipo a usar en una determinada poda, hay que considerar el lugar donde se realizará el corte, debido a que puede ser una recepa, un descope o un despunte. También se tiene que considerar el tamaño del cafetal, la pendiente del cafetal, la disponibilidad de trabajadores y el sistema de poda que se realizará. El equipo que se usa en las podas puede ser machetes, tijeras, serruchos, motosierras y chapeadoras adaptadas con el disco para cortar madera. Además de podar las plantas, ¿qué otras actividades se tienen que hacer para la recuperación adecuada de tallos y ramas nuevas? A las plantas que se podaron se les tiene que realizar el desige, que consiste en la selección y eliminación de hijos o brotes que nacen con la poda. Con el desige se seleccionan los brotes más vigorosos y con buena ubicación en el tallo, eliminando los brotes que no clasifican. Los brotes seleccionados forman los nuevos tallos y ramas para que los cafetales mantengan buenas cosechas. En esta práctica del desige, ¿en qué época se realiza en los cafetales podados? Para cafetales de clima frío, se realiza un desige por año, al momento de hacer la poda del siguiente año. En cafetales de climas templados a cálido, se realizan 2 desiges por año. El primero se realiza a mediados de la época lluviosa, entre los meses de julio a septiembre, y el segundo desige se realiza al momento de la poda del siguiente año. Maynor, ¿qué recomendaciones les da a nuestros amigos caficultores para hacer el manejo de tejido en sus cafetales? A nuestros amigos caficultores les recomendamos que poden todos los años para mantener tallos y ramas nuevas. No dejar que los cafetales se agoten. Si se falla un año, tiende a aumentar el agotamiento de las plantas, lo cual influye en la baja de cosecha de los siguientes años. El café es un cultivo de muchos años de vida que tienden a marcar bianualidad en su producción, lo cual significa que un año da buena cosecha y el siguiente año baja. Pero por medio de las podas se logra mantener una producción estable. Todos los sistemas de poda son buenos, siempre que se realicen tomando como base las necesidades del cultivo de café. Y recuerde que la única forma de aumentar la productividad en los cafetales es realizando podas y renovando cafetales muy viejos. Amigos caficultores, para realizar las actividades de manejo de tejido en sus cafetales, consulten con los técnicos conocedores de esta actividad o acérquense a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Por hoy ha sido todo aquí en el Cafetal Radio. Gracias por su sintonía. No se olviden que pueden escucharnos a las 5 de la mañana los martes y jueves por esta emisora. Que pasen un buen día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad singenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.